Teleamazonas presenta 24 horas con María Gracia Costa. Empezamos. En pocos minutos se realizará el sepelio del policía Freddy Las, asesinado por un delincuente en Guayaquil. Vamos a ver qué es lo que pasa en este momento con Joana Ramos. Joana, adelante. ¿Qué tal, María Gracia? Amigos televidentes en casa, muy buenas tardes. Hace pocos minutos inició ya el sepelio del policía Freddy Las, de 39 años, asesinado el pasado martes en horas de la noche, cuando se encontraba comiendo en un restaurante del norte de Guayaquil. Un asalto, le propinó 6 disparos a uno de los atacantes, que perdió la vida en el sitio y recibió el impacto de una bala en el pecho, según versiones de los testigos. El policía, que tenía 19 años en la institución, fue trasladado a un hospital, pero sí llegó sin vida. Desde entonces la policía sigue la pista de 2 personas involucradas en este hecho. El presidente de la República, Guillermo Lasso, estuvo más temprano, le dio el pésame a la familia del policía Las y ofreció su ayuda. En estos momentos, como pueden observar, se encuentra también la comandante general de la policía, Tania Varela. Ya se encuentra el féretro también del policía y se va a dar inicio entonces al sepelio del policía Freddy Las, que fue asesinado por un delincuente cuando él estaba de civil y logró frustrar el asalto que se iba a perpetrar en Samanes, en el norte de Guayaquil. En este momento realmente la familia ha preferido no dar ningún tipo de declaraciones. Como ya lo habíamos señalado, el presidente de la República, Guillermo Lasso, estuvo ya presente aquí en el Camposanto también, y no quiso dar declaraciones a la prensa, pero su familia señaló fuera de cámaras que se les va a ofrecer toda la ayuda necesaria. Sobre otro tema también que ya se ha pronunciado el presidente de la República, Guillermo Lasso, es sobre la sentencia a otro policía, el cabo Santiago Olmedo, sentenciado a 3 años, 4 meses de prisión. Una condena que causó rechazo e indignación. El presidente se ha pronunciado, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, se ha pronunciado y la ciudadanía en general se ha pronunciado en contra de esta sentencia. Vamos a nosotros a ver el siguiente reportaje que preparamos sobre este tema, sobre el pronunciamiento a la sentencia en contra del policía Santiago Olmedo. Veamos. La sentencia de 3 años, 4 meses de prisión al policía Santiago Olmedo por matar a 2 delincuentes en medio de un robo armado en Riobamba causó indignación y rechazo. En la red social Twitter, varios usuarios se pronunciaron. Quizá hablo desde el profundo dolor, pero como familia de una víctima, puedo decir que Santiago Olmedo evitó que otras familias sufran el infierno que ahora sufrimos nosotros. Otro usuario escribió: vamos a hacer fuerza por Santiago Olmedo. Policías presos y pagando indemnizaciones. Todos recriminamos a la policía por no actuar y Santiago Olmedo actuó. Sobre el tema, el presidente Guillermo Lasso escribió: al cabo Santiago Olmedo, a su familia y a la policía Ecuador, por el momento se esperará el fin del proceso en las instancias correspondientes del sistema judicial para proceder a buscar vías que garanticen la libertad de este servidor policial. Los respaldaremos con hechos. Para esta penalista, el respaldo presidencial podría venir por el indulto, pero eso dependerá si no se apela a la sentencia y los planes de la defensa. Si nadie apela a lo que se llama la sentencia, queda ejecutoriada, es decir, ya no hay impugnación después de los 3 días, ¿ok? Frente a eso queda ya la sentencia en firme, lo que se dice es que el policía ya está condenado. Y frente a una condena, lo único que tendría, más allá de algún recurso extraordinario de revisión, lo que ya estaría listo para alguna decisión del presidente en el sentido de indultarlo. Sin embargo, señala que el problema va mucho más allá de la sentencia. El fondo es que el Estado no ha podido dar una respuesta a la inseguridad. El Estado en general hasta ahora no ha podido responderle a la inseguridad de Guayaquil especialmente. Entonces, la sentencia, que si bien a muchas personas no les gusta, incluida yo, ¿verdad? Pero debo de admitir que es una sentencia que está acorde con
las normas internacionales y normas locales de acuerdo incluso a la CIDH. La mañana de este jueves, en una entrevista radial, el secretario de Comunicación de la Presidencia, Eduardo Bonilla, adelantó que el gobierno afina los detalles para presentar el proyecto de ley de defensa ciudadana para que tanto policías como militares garanticen el uso progresivo de la fuerza. El documento sería presentado a la Asamblea en los próximos días. Bueno, y como pueden observar en estos momentos continúa el sepelio del policía Freddy Las. Está acompañado obviamente de sus familiares y de sus compañeros de la policía, quienes entregaron la bandera de la institución a la familia del policía Las y también piden mayores garantías para hacer su trabajo, para poder hacer su trabajo. Nosotros vamos a permanecer aquí, vamos a ver si hay algunas declaraciones por parte de la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, quien también se mostró contraria a la sentencia contra el policía Olmedo. Bueno, les tendremos todos los detalles a las 20 horas. Con ustedes siguen más noticias. Muchísimas gracias, Joana. Estaremos pendientes a tu informe. Y un turista holandés fue asesinado en un bar del Cerro Santa Ana en Guayaquil por oponerse al robo. La víctima estaba con su novia, que es guayaquileña. Paul Tutibén está en el Cerro Santa Ana y nos cuenta más. Paul, buenas tardes. Adelante. Gracias, buenas tardes. Cerca de las 9 de la noche de este miércoles, el turista holandés fue asesinado con un disparo. Este hecho se registró aquí en el escalón 355. El holandés estaba con su pareja sentimental en este bar-restaurante, pero él se opuso al robo de sus pertenencias y le propina el disparo. Él lamentablemente falleció al llegar al hospital. Veamos la siguiente nota. Este bar-restaurante fue el escenario donde acabaron con la vida del turista holandés. Él se encontraba con su novia, que es ecuatoriana, pero fueron sorprendidos por dos delincuentes. El extranjero se resistió al robo de sus pertenencias. En medio de forcejeos con uno de los ampones, recibió un disparo en el abdomen. Lamentablemente, una de las víctimas se resiste al asalto y le mueve el arma del sujeto. Obviamente, le produce una herida. Con dificultades desde el escalón 355 donde funciona el bar en el Cerro Santa Ana, sector turístico de Guayaquil, fue llevado al hospital Luis Bernaza, pero llegó sin signos vitales. Tenemos la identidad del posible causante. Es una persona que ya hace meses atrás le habíamos capturado y habíamos puesto a órdenes de la autoridad. Grupos especializados de la Policía Nacional levantaron indicios. El local cuenta con cámaras de seguridad, pero están fuera de servicio. Los ladrones no quedaron grabados. Habitantes de la zona aportaron con información de los posibles causantes del ataque. Quien disparó sería alias Yuli, sujeto peligroso que en diciembre intentó asesinar a un policía durante un procedimiento. Este sujeto apuntó a un oficial, pero como se encontraba este sujeto con dos menores, el oficial no pudo responder. Los delincuentes no lograron cometer el atraco, pero a cambio le arrebataron la vida al holandés Vogel Cornelis Jacob, de 56 años de edad, extranjero que había llegado a Ecuador hace 2 semanas con su novia guayaquileña. Decidieron pasar sus vacaciones recorriendo varios lugares de nuestro país, pero la ola de criminalidad truncaron los planes que la pareja tenía. El cadáver del turista extranjero aún permanece en la morgue. Para su retiro, familiares cercanos tienen que hacer los trámites o emitir un poder a través de la Embajada de Alemania, que da apoyo a ciudadanos holandeses en Ecuador. Luego del suceso, la Policía del Servicio Urbano con los agentes de la INASET han realizado 2 allanamientos con la intención de localizar a los criminales. Lamentablemente, por el momento no hay detenidos. Hasta aquí la información. Gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Paul. Muchísimas gracias. Y en el legislativo ya se analizan varios proyectos de ley sobre el uso progresivo de la fuerza. Los asambleístas dicen que es urgente su tratamiento, aunque su aprobación se daría recién en septiembre. Tras lo ocurrido con el policía Olmedo, los asambleístas se hacen un autollamado a tratar con urgencia una ley sobre uso progresivo de la fuerza. Hago un llamado a que esta Asamblea Nacional tratar de aprobar urgentemente
el proyecto de ley y más leyes necesarias para que brinden las garantías que permitan resguardar, proteger y avalar y apoyar a la Policía Nacional. Desde el mes de junio, la Comisión de Seguridad Integral analiza los proyectos de ley con varios abogados, expertos en derechos humanos y han hecho un llamado a las autoridades de gobierno para que hagan sus aportes que hasta ahora no han llegado. El uso progresivo de la fuerza está normado en varios cuerpos legales y en un reglamento de la policía. Ahora lo que se busca es que todo esto pueda estar elevado a una ley orgánica. Estos elementos están dispersos, se los toca de manera general y lo que vamos a hacer a través de esta ley es consolidar todos estos elementos, ampliarlos, aclararlos. Y con esto darle seguridad al policía de cómo actuar frente a varios escenarios. De una protesta social, de un asalto, cómo actuar si es que se utiliza un arma blanca, si es que hay un arma de fuego o si es que no está utilizando ningún arma. Los asambleístas sostienen que la ley va de la mano de una correcta preparación y capacitación a la Policía Nacional, pero creen que hoy por hoy es deficiente. Creo que existe un desconocimiento, es decir, falta esa preparación técnica para policías, no porque ellos no quieran, creo que no les ha brindado el Estado. Que nuestra policía por más de 14 años no ha tenido el entrenamiento adecuado para que eso suceda. La policía tiene como dotación, me parece que son 50 municiones, hoy me parece que son 30. Si ocupan esas municiones en un tiroteo, quien termina pagando las municiones son los policías mismos. El policía no es el único responsable. Aquí tienen que participar todas las instituciones, la Policía Nacional y sobre todo el Ejecutivo. El texto aún está trabajándose y se toparán otros temas como el uso de animales en actos de represión. Sin embargo, el trámite del mismo lleva tiempo. El primer debate de este proyecto estaría listo para marzo y el segundo y definitivo para septiembre de este año. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Tras encontrar actividades de minería ilegal en la casa de un exalcalde de Zaruma, el presidente Lasso pidió al actual alcalde inspeccionar casa por casa para detectar otros casos. Además, anunció la entrega de cerca de $3 millones para la primera fase de rehabilitación del socavón. Tras limpiar los escombros del socavón que se formó en Zaruma, comenzaron los trabajos de remediación, iniciando con la construcción de un túnel subterráneo para acceder a la cámara contigua. Pero al tiempo que iniciaron estos trabajos, el presidente Lasso hizo una advertencia a los ciudadanos. Señor alcalde, está en sus manos llevar a cabo la inspección de casa por casa a efectos de que se pueda hacer un levantamiento de información y con esa información enviar a la Fiscalía para que judicialmente se actúe frente a las personas irresponsables que llevan a cabo actividades de minería ilegal. Nos comprometemos en hacer ese seguimiento respectivo para determinar estos malos ciudadanos que pueden estar trabajando o teniendo estas actividades mineras. Actividades como las que en días pasados anunció encontraron en esta casa. Es de propiedad del ex alcalde Norman Astudillo. Seamos claros, digamos las cosas como son. Pues no puede ser posible que dentro de la casa de un exalcalde encontremos este tipo de infraestructura. Varios ministros y secretarios de Estado expusieron el avance de trabajo en sus diferentes áreas en lo relacionado con Zaruma. Tiene que sortear condiciones adversas para cumplir el objetivo, que es el levantamiento geológico, geotécnico de las cavernas, cavidades, para poder después hacer los diseños de tapones y construcción. Son viviendas patrimoniales edificadas con una construcción mixta. De estas 49 casas que están en la zona de riesgo, 46, 3 están totalmente perdidas. Para todo lo que es esta primera fase de construcción del tapón que se realizará en el lugar, el presidente, durante una reunión de seguimiento, dijo que inmediatamente se entregarán fondos. Tenemos ya listo el convenio mediante el cual el Ministerio de Transporte y Obras Públicas entregará al Cuerpo de Ingenieros del Ejército $2.700.000 que se destinarán a los trabajos de la fase 1. ¿Quién contratará las obras? Tiene que ser el GAD de Zaruma. Nosotros, conforme nos vayan justificando, iremos inmediatamente pasando los recursos. Los trabajos que iniciaron los realizan con 702 tubos metálicos donados por Petroecuador. La siguiente reunión de seguimiento será el 3 de febrero. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas.
Y a propósito de esto, miembros de las Fuerzas Armadas realizaron un nuevo operativo en Zaruma. Se encontró material explosivo, motores generadores de energía e insumos empleados para la minería ilegal. Acabamos de encontrar bajo un motor de luz. Las Fuerzas Armadas desplegaron un nuevo operativo en una de las minas ilegales del cantón Zaruma, en El Oro. En el lugar se encontraron explosivos, mecha lenta y 2 generadores de energía que eran utilizados para realizar los trabajos. Los uniformados tuvieron que recorrer 40 minutos bajo tierra para encontrar la evidencia. En las operaciones se pudo encontrar 16 tacos de explosivo, 90 cápsulas explosivas sueltas, 24 cápsulas explosivas armadas ya con mecha lenta, 200 metros de mecha lenta. Al interior de las minas se encontraron algunas paredes de hormigón, por lo que fue necesaria su destrucción para ingresar al subsuelo del socavón, con los materiales necesarios para la construcción de tapones como parte de los trabajos de remediación efectuado por personal técnico. Asimismo, durante la intervención se encontraron varias municiones a unos 2 kilómetros desde el lugar de ingreso. Hemos encontrado 11 municiones en este sector que se presume que es una base de descanso. El material incautado fue trasladado bajo cadena de custodia al Centro de Control de Armas de El Oro. Por su parte, continúan los trabajos en la colocación de las vigas para tratar de contener el último socavón. Esto nos debe tomar alrededor de 2 semanas la colocación de todas las vigas. Desde junio pasado, más de 40 personas han sido detenidas por el delito de minería ilegal. Este ilícito es sancionado de 5 a 7 años de cárcel, según el artículo 260 del Código Orgánico Integral Penal. Isaac Jacome, 24 horas. El gerente de Petroecuador aseguró que el desafío es duplicar la producción petrolera y que faltan 20 pozos petroleros por recuperar. Además, afirmó que el gas debe ser industrializado, ya que servirá para el desarrollo nacional. Son muy pocos los pozos que faltan. Yo diría más bien en el sentido inverso que nos faltarán unos 30 pozos para recuperar la producción en su potencial, porque en su nivel ya estamos encima de un 105%. ¿Cuántos barriles diarios al momento? Al momento ya casi 500.000 a nivel nacional. Y ustedes recuerdan que anteriormente, pues, año 2021, el promedio es debajo de 475.000 barriles. O sea, hemos revertido una tendencia de años. Lo más difícil es revertir la tendencia. Seguimos con las noticias en 24 horas. En breve, Daniela Valencia nos dará información sobre las pruebas que rinden los candidatos a la Corte Constitucional. Diana Monroy recoge opiniones sobre la propuesta presidencial de consulta popular y Paul Coello acompañó al viceministro de Educación en un recorrido por los vacunatorios de Quito. Empezamos la información contándoles que los 7 postulantes a la Corte Constitucional rindieron la prueba escrita y las calificaciones las obtendrán mañana. El contacto es con Daniela Valencia, quien está en la Universidad Católica de Quito, donde se desarrolló este examen. Daniela, muy buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, compañeras, amigos televidentes. Pues sí, hace unos minutos concluyó el examen escrito que presentaron los 7 postulantes a jueces de la Corte Constitucional. Ellos tuvieron 4 horas para resolver 4 casos. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. Son los rostros que integrarán el máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia constitucional del país. De estos 7 candidatos, 3 serán jueces titulares y los 4 restantes formarán parte del banco de elegibles. Este jueves, estos postulantes rindieron la prueba escrita que está calificada sobre 40 puntos. Durante 4 horas resolvieron 4 casos. Las temáticas tienen relación con la problemática constitucional que vive el país. Por ejemplo, estados de excepción, justicia indígena, cómo están aplicando la sentencia de la Corte Constitucional, porque buscamos nosotros conocer cuál es el criterio, el alcance, la visión que tienen los futuros jueces frente a la resolución de estos problemas. Entre el lunes 24 y miércoles 26 de enero se llevarán a cabo las pruebas orales en la sala de la Corte Constitucional. Estas serán transmitidas por la página web de la Función de Transparencia. 3 postulantes se presentarán por día. Vamos a sortear igualmente las fechas de las comparecencias orales para que nuevamente pues quede la constancia de que este concurso es transparente. El postulante simplemente saca en ese momento la pregunta que el azar determine. Pero evidentemente, pues sobre la base de esas preguntas, los comisionados podremos hacer también repreguntas sobre temas relacionados. De los 9 candidatos propuestos por los poderes ejecutivo, legislativo y de transparencia para la renovación parcial de la Corte Constitucional, solo 7 continúan en el proceso, pues 2 presentaron su renuncia. En el primer caso, un postulante
presentó su renuncia después de que nosotros aceptamos a trámite una impugnación. En el otro caso entiendo que fue un problema de salud que lamentablemente impidió que una de las postulantes llegara a esta fase del concurso. En la fase de méritos y oposición, solo 2 de los candidatos obtuvieron el puntaje máximo de 20 puntos. La postulante de la función de transparencia, Ana Donoso Bustamante, y el postulante de la presidencia, Joel Escudero Solís. Puntaje al que se deberá sumar lo obtenido en las pruebas escritas y orales. La comisión calificadora dará a conocer a los 3 mejor puntuados el 7 de febrero. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Notificadas las calificaciones, los postulantes podrán pedir una recalificación. Como le veíamos, los comisionados tienen previsto dar a conocer cuáles son los jueces mejor puntuados el 7 de febrero. Solo entonces la Corte Constitucional realizará un sorteo para también dar a conocer quiénes serán los jueces que deberán salir de esta entidad. Eso es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios que tienen más noticias. Una excelente tarde. También para ti, Daniela, muchísimas gracias. Y juristas concluyen que la consulta popular para reformar el sistema judicial no cambiará la justicia. Pese a ello, hay quienes consideran que sí es pertinente realizar cambios en el Consejo de la Judicatura. Diana Monroy nos explica las posibilidades de que se incluya este tema en la consulta. Hola, Diana, buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal, estudios? Muy buenas tardes. Primero decir que existe gran expectativa en el sistema judicial entre quienes forman parte de esta función judicial sobre lo que ya ha dicho y en 2 entrevistas el presidente de la República, una consulta popular para transformar la justicia. Nosotros tenemos un reportaje al respecto. Veamos. Buenos días. El presidente abrió el debate, ir a consulta para cambiar lo que falla, según dijo, en el sistema judicial. Hay juristas que antes de decir cualquier cosa desconfían. Como una bomba. Si el presidente nos anuncia una consulta sobre la justicia, hay que cogerlo con dudas. ¿Con dudas por qué? Porque ya tenemos experiencia de lo que significa la metida de manos en la justicia, ¿no es cierto? Hace 10 años. Aunque a su vez sostiene que cambiar los alcances del Consejo de la Judicatura es importante. Lo menciona como prioridad. Porque está estructuralmente mal diseñado. ¿Por qué razón? Porque hay 2 cabezas. Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia, y porque en los últimos 10 años el Consejo de la Judicatura ha servido para tenerlos entre la espada y la pared a los funcionarios. La ex fiscal general Mariana Yepes piensa lo contrario. Eliminar el Consejo de la Judicatura sería un retroceso completo en el modelo constitucional del sistema judicial. Huerta coincide, aunque sostiene que es necesario. Asegura que no es lo único que se requiere. El paquete es más grande que solo cambiar el Consejo de la Judicatura. Pero ¿quién controla que de repente, con los $4.000 que ganan, tengan grandes fortunas? Incluso hay quienes señalan que lo que se realizaría no sería una consulta, sino un referéndum, pues los detalles serán extensos y deberían estar en los anexos. Ir a una consulta podría tomar hasta 5 meses. Otro tema clave es la formación de los jueces. Mayor autonomía para la Fiscalía y cambios en el denominado pool de jueces mencionan como necesarios, aunque para algunos de ellos no se requiere de una consulta. Mejorar para acabar con la corrupción no amerita una reforma constitucional, sino solamente este aspecto legal. Para este penalista, más allá de la corrupción, lo que le preocupa es la injerencia del poder en la justicia. Pero también están claros al decir que la función judicial no se mejorará ni eliminando el Consejo de la Judicatura, ni con una consulta. Que ojalá no sea una cortina de humo para ocultar otros procesos que se prometieron en campaña y que no han podido lograrse, como la reactivación económica o el combate firme y decidido contra la corrupción. Aún no hay mayores detalles por parte del equipo de comunicación del Gobierno Nacional, donde se detalle cuáles van a ser los temas que se van a incluir dentro de esta consulta popular de la que ya ha hablado el presidente de la República para transformar la justicia. Aquí nos despedimos nosotros, ustedes tienen más información. Buenas tardes. Buenas tardes, Diana, muchas gracias. Casi 2 años han pasado desde que el Consejo de la Judicatura empezó la evaluación de todos los fiscales. Dicho proceso aún no concluye. Pese a eso, el organismo tiene ya listo el instructivo para la designación de nuevos fiscales provinciales. Pese a que el Código Orgánico de la Función Judicial dispone que cada 3 años se debe dar paso a un proceso de recategorización de los fiscales del país, desde 2014 eso no ocurre. Como paso previo se requiere de una evaluación. En febrero de 2020 el Consejo de la Judicatura arrancó precisamente con ese proceso y cerca de cumplirse 2 años desde que inició, esa evaluación aún no concluye.
El organismo había previsto que el 20 de diciembre de 2021 se entreguen las últimas calificaciones. Un mes ha pasado desde entonces y no hay tal. Esas calificaciones son necesarias para dar paso a un segundo proceso, la recategorización de fiscales, cosa que no ocurre hace 8 años. ¿Y por qué debe ocurrir? Porque para que los fiscales puedan participar en el concurso para designar a fiscales provinciales, deben estar en la tercera categoría, la más alta de una escala de 3 categorías. A nivel nacional hay 845 agentes fiscales. Solo 64 están en la categoría 3. Ahí se encuentran los actuales fiscales provinciales que podrían participar en el concurso para continuar en sus cargos. Eso sí, si no descienden de categoría, porque la evaluación podría subir a un fiscal o también bajarlo, según las notas obtenidas. Tanto la evaluación como la recategorización son pasos indispensables para empezar este concurso. Ni lo uno ni lo otro ha terminado. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura publicó el pasado 13 de enero el instructivo para iniciar con este proceso. Proceso en el que una fiscalía que reclama independencia apenas tiene un delegado en el Tribunal de Revisión. 1 versus 2 de la Judicatura que hacen mayoría. Todo esto ocurre en medio de un anunciado juicio político contra los vocales de ese organismo que aún no se concreta en la Asamblea. También en medio de las intenciones del gobierno de eliminar al Consejo de la Judicatura vía consulta popular, para evitar, ha dicho el Ejecutivo, conflictos entre Judicatura y Corte Nacional de Justicia. Conflictos que también se originan con Fiscalía. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La Federación Ecuatoriana de Fútbol pidió al COE Nacional autorización para un aforo del 60% en el partido de la selección frente a Brasil, a lo que se suman los exhortos del alcalde de Quito. El contacto es con Freddy Paredes, a quien saludamos y preguntamos cuándo se conocerán las respuestas a estos pedidos. Hola, ¿qué tal compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. El COE Nacional analiza ya los pedidos tanto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol como del COE Cantonal de Quito a través de las denominadas mesas técnicas. El COE Nacional ofrece una respuesta respecto de los exhortos de Quito para este sábado, mientras que el pronunciamiento sobre el pedido del aforo del 60% para el partido de la TRI ofrece pronunciarse entre el domingo y el lunes de la próxima semana. El 60% del aforo y además adjuntan la Federación Ecuatoriana de Fútbol los aforos con los cuales van a desarrollarse toda la fecha de las eliminatorias en los diferentes países, ¿no? Todas estas decisiones dependen muchísimo de la plenaria que tengamos el día sábado, por cuanto ahí vamos a observar cómo está el país epidemiológicamente. Siempre la decisión ha sido a partir de aquello. Estamos también en la línea dada por el señor presidente de esta reactivación. Cortos, Freddy, 2 están ya ejecutándose, ¿no? El tema del código QR, que lo explicó el señor viceministro de Salud, el tema del teletrabajo, hay un exhorto que está relacionado al tema educativo, sí tendrá que ser analizado en esta plenaria con los datos que nos dé la señora ministra, y los otros pedidos a salud son más aportes, ¿no? Como por ejemplo el de entregar brigadas para hacer vacunación en el sector rural. Y así lo corroboró el ministro de Trabajo, quien acogiendo el pedido de Quito, donde se encuentra gran número de burócratas, así como en atención al semáforo epidemiológico, pidió que el 70% del personal de instituciones públicas haga teletrabajo. Va a haber esa división de 70% y 30% en cuanto a teletrabajo y presencial respectivamente. No solamente para cuidar la salud de su familia, hay que cuidar y respetar al compañero de trabajo, más allá de que se hacen, por supuesto, chequeos aleatorios. Todas estas son medidas adoptadas temporalmente y que serán analizadas semanalmente frente al crecimiento de los contagios de coronavirus, que en las ciudades más pobladas del país tienen indicadores más altos. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Así las cosas, este fin de semana conoceremos respecto del regreso presencial a clases que se está monitoreando semana a semana y una respuesta a los pedidos de Quito que, como dijo el presidente del COE Nacional, han sido respondidos ya en su mayoría. También se conocerá a inicios de la próxima semana el número de espectadores que podrán estar presentes en el partido de la TRI de este día jueves.
Es nuestro informe a esta hora. Compañeras, sigan ustedes en los estudios. Amigos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Freddy, muchas gracias. 36 instituciones educativas en todo el país se habilitaron como centros de vacunación para niños y adolescentes. El gobierno acelera el proceso para retornar a clases presenciales. Paul Coello, desde el Colegio Alfonso del Hierro de Quito, nos tiene los detalles. Paul, adelante, buenas tardes. María Gracia, amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, para garantizar un retorno seguro a clases, los ministerios de Educación y Salud habilitaron a nivel nacional varios centros educativos como centros vacunatorios para que los padres de familia acudan junto con sus niños a este proceso. Pero les ha llamado la atención que en estos últimos días ha habido poca afluencia de gente en estos centros y eso pudimos constatar precisamente esta mañana que hicimos un recorrido junto al viceministro de Educación. Veamos. Acelerar el proceso de vacunación de niños y adolescentes para garantizar un retorno progresivo a clases seguro y a la brevedad posible es el objetivo principal de las autoridades de gobierno, que sostienen que la situación respecto al retroceso académico de este sector es realmente preocupante. Necesitamos regresar. Los daños que les hacemos a nuestros niños, niñas, a nuestra juventud, al futuro del Ecuador son incalculables. Todavía los estamos viendo. Hay niños que no han podido regresar desde el comienzo de la emergencia sanitaria. Y los daños psicológicos de este sector provocados por la falta de socialización son múltiples. Casos que no podemos controlarlos, que no podemos acabar de medirlos mientras no veamos a nuestros niños, mientras no abramos las escuelas. Y estos casos son muchos. Hay casos de violencia juvenil, puede haber casos de consumo de drogas, consumos de alcohol. Hay niños que están abandonados, digamos, durante largas jornadas porque los padres y las madres tienen que salir a trabajar. Por ello, tanto el Ministerio de Salud como Educación habilitaron a nivel nacional 36 instituciones educativas que servirán como centros de vacunación para los estudiantes. También activaron brigadas móviles que recorrerán las zonas rurales del país. Sí, las brigadas están desplegadas en zonas calientes, tanto se verifica el esquema regular como el esquema COVID para poder ir completando estos esquemas de vacunación. Los pocos padres de familia que encontramos esta mañana hicieron una pausa a sus labores y llevaron a vacunar a sus niños. Génesis asegura que teme que su hija se complique si se infectan. Por seguridad, que no se contagien y más que todo porque son niños y son muy vulnerables. Desafortunadamente, durante esta semana, la afluencia de personas ha sido baja. Las autoridades exhortan a los padres a acudir a estos centros educativos habilitados en varias zonas del país. Los niños no pueden ser las víctimas de las fiestas de los adultos. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Estamos teniendo que tomar medidas respecto del Sistema Nacional de Educación en función de lo que pasó el fin de año. Así es, las autoridades solicitan a los padres de familias que lleven a sus niños y a sus adolescentes a este proceso, pues solo así garantizaremos un retorno a clases progresivo y seguro. Con esta información regreso a estudios. María Gracia, tú con más noticias. Amigos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paul, muchas gracias. Y en Guayaquil se evidenció poca afluencia de personas en los vacunatorios este jueves. Especialistas y autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a completar el esquema de inmunización. Valeria Villalba informa. Continúan las jornadas de vacunación a nivel nacional y en la ciudad de Guayaquil asimismo llegan personas que buscan completar con este esquema de inmunización, completar la tercera dosis de las vacunas contra el COVID-19. Por ejemplo, el día de hoy, jueves, en la Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Arquitectura específicamente, llegaron personas para aplicarse esta dosis de refuerzo, y a decir, a nivel nacional se han aplicado 2.059.000 dosis de refuerzo, pero también llegaron hasta ese lugar personas que buscaban recién empezar con este esquema o este proceso de inmunización. En los diferentes vacunatorios, es importante mencionar, se ve una baja afluencia de personas, por lo que las autoridades y especialistas hacen un llamado a la ciudadanía para acudir y completar de esta manera el esquema y seguir protegidos, sobre todo en este aumento de contagios de COVID-19 de estas últimas semanas. Por otro lado, también se recuerda que adicionalmente se han dispuesto 2 puntos o 2 vacunatorios masivos municipales, tanto en Mucholota, al norte de la ciudad, como también el de la estación de la Metrovía en la avenida 25 de Julio, al sur de la urbe, para mayor comodidad de la ciudadanía y que de esta manera puedan recibir la respectiva vacuna contra el COVID-19.
Continuamos con más noticias. Conductores muestran rechazo al cobro del nuevo peaje a la altura de Olmedo en la vía Guayaquil-Santa Elena. Señalan que antes de empezar un nuevo cobro se deben completar las obras en la vía que necesita mayor atención. Luis Alfredo Zúñiga nos tiene los detalles. Luis, muy buenas tardes. Adelante. Así es como están, muy buenas tardes. Conductores presentan reparos frente al cobro que se ha iniciado aquí en la caseta de peaje ubicado en Olmedo en la vía La Costa. Ellos indican que antes de iniciar con este cobro se debieron completar algunas obras en la vía que son necesarias, entre ellas iluminación y también señalética. El detalle en el siguiente reportaje. Desde el 14 de enero el peaje Olmedo ya cobra a los conductores que transitan por la vía La Costa. Es decir, que para quienes se dirigen de Guayaquil a Santa Elena, tienen que pasar por 2 peajes, pagando $2 de ida y 2 de regreso. Para algunos fue una acción apresurada. Sí, se han apresurado bastante. Ya están pintando y todo, pero le sigue faltando iluminación a la vía. Transportistas de carga pesada se suman a las quejas. Y es que dicen que antes de cobrar, debieron poner más señalética e iluminación, pues hay tramos en los que por las noches se hace difícil ver. Esto es oscuro toda la vía. Falta iluminación, o sea, no sé dónde está yendo esta plata que estamos pagando. La rehabilitación de esta vía, construcción de obras y mantenimiento, fue delegada a Cevialco en 2019, a cargo de los tramos Chongón-Olmedo, Olmedo-Santa Elena y Progreso-Playas. Cevialco ha asegurado que se han intervenido el 90% de vías de comunas aledañas a los peajes y se ha ejecutado bacheo en 40 kilómetros, pero más de un conductor no está convencido. Son $4. ¿Y qué servicio te están dando? Solo te han hecho un maquillaje por ahí medio y ya. Parte del contrato también implica la construcción del paso lateral Santa Elena Salinas, de 14.5 kilómetros, vía que tiene poco avance, señala el colectivo ciudadano Despierta Santa Elena. No existe el paso, aquí está eso en un 20% esa obra. ¿Dónde están los descansos? ¿Dónde están los pasos peatonales para las poblaciones? Por esta vía circulan un promedio de 20.000 vehículos al día y tan solo el fin de semana del 14 al 16 de enero circularon más de 72.000 carros. La inversión de Cevialco en 20 años de concesión será de $300 millones. Sin embargo, un examen especial de Contraloría señala que en solo 17 años Cevialco recibiría más de 776 millones de ingresos por cobro de peajes, aunque según el mismo examen especial, no se consideraron estudios de tráfico del concurso público que pudieron determinar un menor tiempo de delegación e incluso la disminución de la tarifa del peaje. Esa es la información a esta hora y el sentir de conductores, transportistas y también de colectivos ciudadanos que se han apresurado con los cobros, dicen